Maxi Montilla, el cuñado del expresidente Danilo Medina, había aceptado en el 2020 ante Alicia Ortega que él había ganado 13,000 millones de pesos haciendo negocios con EDESTE, EDESUR, EDENORTE. Y que antes de que Danilo Medina fuera presidente, ya él era suplidor del Estado. Entonces, no son 3,000 millones que debe de devolver. Si él aceptó que se ganó 13,000, tiene que devolver los 13,000. Y además yo dudo que solamente se haya ganado eso. Porque los negocios que pudieron hacer, no solamente con EDESTE, EDESUR, etcétera, pudieron haber sido en otras instituciones. Si él acepta que son 13,000 millones, seguramente se metieron 50,000. Dice el expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, que él no sabía absolutamente nada de los negocios que estaba haciendo su cuñado Maxi Montilla con algunas instituciones del Estado Dominicano. Que de hecho su relación personal por ser cuñados era respetada, pero que no había una gran unión familiar ni una gran comunicación entre ellos. Simplemente se respetaban porque eran cuñados. Miren, Maxi Montilla ya en el 2020 había aceptado que él había ganado más de 13,000 millones de pesos haciendo negocios con EDESTE, EDENORTE y todas las empresas que se dedicaban, o que se dedican, mejor dicho, a la distribución y creación de electricidad en este país. Sí, 13,000 millones de pesos. Y resulta que el expresidente no sabía nada. Este señor le vendía transformadores, contadores y demás a estas empresas de electricidad sin que el presidente lo supiera. En el 2020 decía este señor que ya Maxi Montilla era un suplidor del Estado antes de que Danilo Medina fuera presidente. Pero cuando llegó a ser presidente Danilo Medina, ahí fue que los negocios fueron más fructíferos. Eso lo explica muy bien Alicia Ortega en ese reportaje del 2013, del 2020. Miren, por ejemplo, para que le recuerde la memoria de estos numeritos, que son muy interesantes. Estamos hablando del 2020, ¿eh? Dice Alicia Ortega en ese momento que el hermano de Candy Montilla no solo tenía un acuerdo de exclusividad con EDENORTE, EDESUR y demás, sino que les vendía transformadores hasta con 300% más del precio que estaba en el mercado. Dos cosas muy importantes, ¿eh? Él solamente les podía vender, no había ningún otro suplidor porque tenían un acuerdo firmado de exclusividad. Montilla dijo que ha ganado entre 8 a 15 procesos con EDESTE, distribuidora que según dijo, ya le vendía desde antes del 2012, cuando Luis de León, cuñado del expresidente Medina, pasó a dirigirlo en el 2012. Otro cuñado involucrado ahí. En total, decía Maxi Montilla, desde el 2013 a la fecha, o sea, hasta el 2020 que fue este reportaje, precisó lo siguiente, escuchen señores. Maxi Montilla le vendió a EDESTE más de 2,600 millones. A EDENORTE 5,700 millones. Y a EDESUR 5,000 millones. En la investigación del informe indica que a partir del 2012, cuando Medina llegó a la presidencia, los acuerdos se duplicaron. En el 2016, decía Alicia Ortega, en el reportaje del 2020, vendió más de 400 transformadores cuyos precios en el mercado estaban en un poco más de 78,000 pesos. Sin embargo, Maxi Montilla se los vendió en 336,000 pesos cada uno. Y así nos podemos ir. Ahí lo detalla muy bien en ese reportaje del 2020 que el Diario Libre, el periódico, también replicó. Por ejemplo,
Dice que los transformadores Salomón logró dos buenos acuerdos. Uno por la venta de 9,463 medidores a un costo de $124 cada uno. Con eso logró un acuerdo de 1,393 millones. El otro acuerdo fue de una venta de 140,000 medidores cuyos precios oscilaron por $125 y $800 cada uno, los cuales fueron vendidos por 19,000. O sea, se vendían cables, bombillos, tornillos, fusibles, medidores, etc. Pero entonces el expresidente Danilo Medina no sabía absolutamente nada. Eso no se lo cree nadie. ¿O ustedes se lo creen? Escríbanme aquí abajo, por favor, si ustedes le creen al presidente Danilo Medina que él no sabía absolutamente nada. Con esta cantidad de dinero y cómo se maneja el chisme en este país, y cuando se trata de que se presenta alguien como el cuñado del presidente, es obvio que él sabía. Danilo Medina no le queda de otra más que defenderse. Eso es lo que está haciendo y para eso está ocupando a su bocina principal, Julio Martínez Pozo. Tuvo que llamar Julio Martínez Pozo a Danilo Medina en el programa ese, obviamente para que las preguntas que hace esta bocina vayan encaminadas a la defensa de Danilo Medina. Entonces, una de las estrategias fundamentales de Danilo Medina para defenderse y quedar como el hombre más honorable, honrado que ha tenido este país es la siguiente: ponerse muy digno porque el Ministerio Público no lo sometió y lo metió tras las rejas. Está diciendo Danilo Medina que a pesar del acuerdo que sostuvieron o que hicieron Maxi Montilla y el Ministerio Público para devolver 3,000 millones de esos 13,000 millones que según Alicia Ortega dice, y además Maxi Montilla lo afirma, dice que sí que ha ganado esa cantidad de dinero, solamente van a regresar 3,000 millones y no va a pisar la cárcel. Obviamente esto ha indignado a la sociedad, irrita porque la sociedad no quiere eso. La sociedad quiere que devuelva todo el dinero. Si ya aceptó en ese momento, en el 2020, que fueron 13,000 millones, por lo menos que acepte ese. Porque cuando viene a ver ni siquiera fueron 13,000, porque hubo otros negocios en otras instituciones o con otras situaciones. Y si él dice o acepta que fueron 13,000 millones, yo no dudo que a lo mejor por ahí, por más negocios, por más procesos de corrupción, por más cosas, se hayan metido más de 20,000 millones o 50,000 millones de pesos. Y Danilo Medina, para curarse en salud, para quedar como un hombre honrado, no, está muy indignado porque él tenía que haber sido procesado y tenía que haber castigado el Ministerio Público con cárcel, no nada más regresar los 3,000 millones. Para esto sirven las bocinas. Son tan bocinas y son tan lambones que todavía le siguen llamando presidente. Y ustedes lo ven. Ustedes ven al Julio ese con una sumisión. Hasta se puso traje. Porque él cree que esos símbolos le van a dar mayor credibilidad cuando ya sabemos que ya la sociedad no cree en él. La sociedad lo detesta. Simplemente basta con que entren a la página de Sol, vean dónde está su video y abajo vean todos los comentarios. El 99% de los comentarios son asqueroseando a Julio Martínez. No le creen, ya no confían en él porque saben la bocina que es. Y aquí lo comprueba. Durante los 8 años de gobierno de Danilo Medina, la bocina principal en ese programa era Julio Martínez Pozo. Entonces esto lo planearon muy bien porque este caso está en todas las bocas de la sociedad porque es demasiado dinero, porque se trata de un cuñado de un expresidente. Porque acuérdense que venimos de los hermanos Alexis Medina y la otra, que finalmente ahí están. O sea, gente muy cercana, gente familiar de Danilo Medina acusada de corrupción. Y el presidente no lo sabía.
Si hay alguien sumamente informado en este país y que tiene contrainteligencia hasta dentro de su propia familia, es el presidente, porque ellos aprendieron muy bien de Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo, a las 7 de la mañana en el Palacio Nacional, recibía la información de todo lo que hacían sus familiares. Su hija Flor, que hacía todos, sus hermanos, Petán, que todos. Porque él quería estar enterado absolutamente de todo. No confiaba ni en su familia. Tenía de alguna manera precaución para que ni su propia familia pudiera quitarlo del poder. Él quería tener el control absoluto de todo y lo logró durante toda su dictadura. Si se movía una piedra en Dajabón era porque Trujillo quería que se moviera. Si no quería, investigaba quién la movió y ya ustedes saben lo que le pasaba a quien movió esa piedra sin la autorización de Trujillo. Y todos estos expresidentes que han pasado lo han aprendido muy bien. Y aquí se sabe todo. Todo se sabe en este país tan pequeño. Esto es un pueblo chico, infierno grande. Y entonces, más allá de quedar bien el presidente, más allá de que esta bocina, Julio Martínez Pozo, trató de salvar la dignidad y la honorabilidad del presidente, se está hundiendo porque nadie le cree por lo que dice Danilo. Y por la cantidad de negocios y por la cantidad de dinero. No son 3 pesos. Tú no puedes ocultar ni en chisme ni físicamente 13,000 millones. Los movimientos de ese dinero en cheques, en efectivo y lo demás llama mucho la atención. Y aquí todo se dice y más y va en contra de sus intereses. Pero acuérdense que estamos ya empezando estas campañas sucias. Ya estamos empezando a sacar los trapitos del sol y faltan 3 años para el 2028, pero así se maneja la política dominicana. Y aquí lo que más importa es que ese señor, el medio hermano de la esposa del expresidente, Maxi Montilla, devuelva los 13,000 millones, no son 3,000. Y como estuvo haciendo actos de corrupción, utilizó las influencias del presidente, tiene que ir preso. La sociedad ya no se va a comer esa. Ya no se va a comer esa. Y también la Procuraduría tiene la obligación, y quizás hasta el gobierno del presidente, de explicar a dónde va a ir ese dinero. Que lo entreguen, que lo vean y a dónde está, a dónde se va a invertir, porque se están pidiendo y pidiendo millones de dólares prestados. Y aquí este señor tiene guardado más de 13,000 millones. Con eso se hace mucho. Se hace mucho. Muchos hospitales, muchas escuelas, mucha pavimentación, mucho alumbrado público, etc. Así que, señores, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.